Estudiantes, les damos la bienvenida por ingresar a nuestra clase y les recordamos que estamos viendo las antiguas civilizaciones. Hoy día el objetivo de la clase es ver todas las civilizaciones antiguas, o sea, Egipto, Mesopotamia, Hola, soy la Natalia, India. disculpe, ¿qué clase es la que está haciendo ahora? Buenos días, historia. Historia. Estamos en la clase de historia. Entonces vamos a colocar ahí la Se civilización. escucha muy Si es que ya bajito. voy a empezar a hablar fuerte. ¿Me escuchan todos ahí o no? ¿Todos me Sí se escuchan? escucha bien. Ah, Sí, se ya. escucha bien. Regule su micrófono entonces, Natalia. Y podría hacer eso. Podría hacer eso. Entonces vamos a ver Egipto. Primero que todo, aquí le ponemos Egipto. Sí, si lo tienen, no importa. Egipto, entonces, ubicación al norte de África. Al norte de África. ¿Ya? El norte de África, ¿sí? El río, ¿cómo se llamaba el río? Nilo. No me acuerdo. El río Nilo, ¿sí? ¿Y qué características tenía el río Nilo? ¿Cómo era el río Nilo? ¿Cómo sería ese? Sí, es el río más largo del mundo. Así es el Nilo. Es el río más largo del mundo y gracias al Nilo se desarrolló la civilización de los egipcios, porque ellos podían ahí cultivar sus tierras, tener su agricultura. ¿Ya? Y habíamos hablado ahí, eso también lo habíamos presentado, que ellos cultivaban ahí las tierras junto al río, ¿ya? Porque les daba tierras fértiles para realizar la agricultura. Y sin el río Nilo no hubiese sido posible la cultura de los egipcios. Ya, eso también creo que lo habíamos visto. Y también las ciudades. Hay dos ciudades antiguas que son, anótenlas, que están ahí presentes. Está la ciudad de Memphis y está la ciudad de... Exacto. Memphis está al norte, pueden colocar entre paréntesis, que Memphis está al norte de Egipto, junto a las pirámides. ¿Se fijan ahí en el mapa que aparecen como los simbolitos de las pirámides? ¿Sí? ¿Van a ver las pirámides? Donde dice Bajo Egipto. ¿Alcanzan a ver eso? ¿O no? Sí. No sé Ya. nada de acá. Giza. Sí, bueno. Sí, Gizeh, Memphis, y ahí están las pirámides, sí, entonces están junto a las pirámides. Y más abajo, al sur del río, hay otra ciudad que es Tebas. Esas van a ser las dos ciudades principales. No tenéis Memphis. Si no la alcanzan a ver, se las voy a escribir. Ciudades de Memphis, ¿ya? Y Tebas. Memphis y Tebas. Esas son las dos ciudades. Ya. Eso. Francisco, apágueme el micrófono, por favor. Ya. Ya. Continuamos. La sociedad. ¿Qué es lo que hay que decir de la sociedad? Hay que decir lo siguiente. Mira, la sociedad era piramidal. Vamos entonces, escribamos lo principal. Sociedad, se puede decir piramidal, se puede decir también estamental, se puede decir jerarquizada. Esos tres conceptos los tienen que aprender. Son conceptos similares, son muy parecidos, ¿ya? Mira, ¿qué quiere decir eso? Que tiene forma de pirámide. ¿Ven ahí que como que hay una pirámide social? ¿Sí? Hay una pirámide social de los egipcios. ¿Quién está arriba de la pirámide? El faraón. El faraón. Entonces, no es necesario que hagan la pirámide, sino que tienen que saber que arriba el poder total, ¿quién lo tenía? Sí, más total. ¿Quién lo tenía? El faraón. ¿Y cómo se elegía el faraón? Se elegía de forma hereditaria. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Iban había... haciendo de hijo a hijo, iban Exacto. haciendo. Sí, de hijo a hijo, bien.
ellos tenían dinastías, hubo muchas dinastías, o como 15 dinastías en Egipto, y faraones hubo unos 200, muchos, pero tenían el poder total y heredaban el poder del padre al hijo, ¿ya? Y era considerado un semidios. Era considerado el faraón un semidios. Entonces arriba está el faraón, después están los sacerdotes. Obviamente los sacerdotes se preocupaban del culto, de la religión. Después están los escribas, que como el nombre lo dice, ellos se dedicaban a escribir, ¿cierto? A traspasar los manuscritos. Ya están después los soldados, ¿ah? Después están los artesanos y comerciantes, a los campesinos, y finalmente, ¿quién está siempre al final de una pirámide social? Los esclavos. Aquí, los esclavos. Y obviamente los esclavos no tenían ningún derecho. Ahora, lo que tienen que entender que todas las antiguas culturas eran iguales, socialmente eran todas iguales. Lo único que cambian son los nombres. Cambian solamente los nombres. Y al decir estamental es que la persona depende de su nacimiento. Mira, por ejemplo, el faraón siempre, toda la familia va a ser faraón. El campesino va a nacer y va a vivir campesino toda la vida. No va a poder surgir socialmente. Lo mismo con esclavo. Vive y muere esclavo. No se puede mover de una sociedad a otra. ¿Entienden ese concepto, chiquillos? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Hoy día nosotros, por ejemplo, la sociedad chilena, no podemos mover, por ejemplo, de clase baja a clase alta. ¿Puede haber movilidad social? Sí, sí se puede. Sí, hoy día se puede, ¿cierto? Hoy día no está tan rígido, tan piramidal como antes. Entonces, antes se dependía del nacimiento. El que nació rico, murió rico. Eso de ahí viene como una frase que dice, nació en cunita de oro. Cuando la gente nace en cunita de oro, nace clase alta, por ejemplo, se mantiene clase alta. ¿Ya? El campesino no podía dejar de ser un campesino. ¿Ya? Hay hartos faraones, esto para que los reconozcan nomás. El principal faraón fue Ramsés. Ramsés. ¿Han escuchado así como les suena así Ramsés o no? Ramsés. Sí, Ramsén le escribí mal. Ramsés. Ese fue el principal. El año no importa, no es necesario que escriban el año. Para tener una idea nomás, en el 1279. No es necesario. Hay otro que es muy importante, Tutankamón. También vamos a hablar de él, Tutankamón. Tutankamón también es reconocido, ¿cierto? ¿O no? La momia del sí, también. Sí. Sí, la momia del Tutankamón. Ya. Mira, veamos esto. Estas son las momias. Esa es la momia del Tutankamón. Ya, y ustedes tienen que saber que habían unos exploradores ingleses, estaban explorando el antiguo Egipto y después se encontraron con el tesoro de Tutankamón y ahí se encontraron con la momia. Esa es la momia verdadera del faraón Tutankamón, ¿ya? Y se encontraron con toda la riqueza, con todo el oro que albergaba. Eso es como un sarcófago real, ¿ya? Y ese ahora está en un museo. Entonces ahora, economía, vamos a escribir que la economía se basaba en la agricultura, comercio y ganadería, ¿ya? Todas las culturas antiguas hacían lo mismo. Todas, agricultura lo principal. ¿Y qué cereales creen ustedes que cultivaban? El trigo. El trigo, el maíz, el arroz. Sí, el trigo, el maíz no, porque el maíz de América. El trigo sí, la cebada, arroz también, ¿sí? El comercio ya había moneda, ya no se realizaba el trueque, sino que había el comercio con moneda. Y ganadería, obviamente, el vacuno, las vacas,
caballo también, ¿ya? Entonces, ¿qué están haciendo ahí las personas, los egipcios? Mira, ¿qué están cortando? Están cortando trigo, sí, están cortando trigo. Y esto es muy importante porque guardaban trigo para las épocas donde no había cosecha, guardaban en los graneros, ¿ya? Y ahí también están cosechando, cultivando, mientras el faraón, ¿qué es lo que hace el faraón ahí? ¿Qué está haciendo? El faraón trabajará. Nada. Nada, po, el faraón no trabaja. El faraón se mantiene nomás en su palacio y van los esclavos a trabajar. Era muy desigual. Todas las sociedades antiguas son muy desiguales, son muy injustas. El faraón gobierna nomás. Entonces, religión. ¿Cómo era la religión? Vamos a escribir. Era politeísta y antropomorfa. ¿Qué significará? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Qué significará que fuera politeísta? ¿Que creen en varios dioses? Eso, muchos dioses. Bien. Entonces, politeístas, tenían muchos dioses. Y antropomorfa. Antropomorfa. Ya, yo le ayudo. Habían dioses con forma de animales. Ya, por ejemplo, cabeza de animal. No, al revés. Sí, podía ser de cabeza, sí, cabeza. Cabeza de lobo parece que salía uno. Sí, de perro. Cabeza de La animal. de perro. Sí, sí, cabeza de perro y cuerpo de hombre. Sí. De chacalera. De hombre. Ya, vamos a ver algunos dioses. No es importante que se lo aprendan de memoria los dioses. No, y para que ustedes lo reconozcan nomás. Mira, reconozcamos algunos. Si quieren lo pueden escribir. El principal era el dios Ra. ¿Por qué era el principal? Porque era el dios Sol. ¿Ya? Si quieren lo podemos escribir. Ra está representado por un pájaro. ¿Qué pájaro será? ¿Común? Como un pájaro? águila, algo así. Sí, como un halcón. Sí, parecía un águila, sí, un halcón. Y ese es el principal dios, Ra. También está Anubis. Anubis, que es el que nosotros estamos hablando, cabeza de perro. ¿Se fijan? Eso representaba la muerte, parece. Algo así. Sí, el de la muerte, el dios de la muerte, el dios del infierno. Sí. Después está Atón, que también es otro dios sol. Está Horus, que ese es como un águila, sí, cabeza de águila. Y está Osiris, el señor de del subterráneo, del inframundo. ¿Ya? Después, cuando hagan pruebas, no tienen que aprenderse los nombres de los dioses. No. Solamente hay que reconocer que tenían forma de animales los dioses, ¿ya? Y tenían muchos dioses. ¿Ya? Eso es importante. Tenían muchos dioses y eran politeístas. ¿Cierto? Amón-Ra. Lo antiguo. Esto es muy importante. Ellos creían en la vida más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque los difuntos eran enterrados en tumbas o pirámides y realizaban momificación. Eso lo escribamos, realizaban la momificación. Ya, y en la momificación, mira, ahí sale la imagen, era solamente para el faraón. ¿Ya? No es que ¿Y su el familia? faraón era más fuerte. ¿Para el faraón y su familia? Sí, sí. Faraón y su familia, la esposa, los hijos. Para la otra gente, no. Y era momificado. Y ahí como sale la imagen, cuando muere el faraón, abren su cuerpo, abren su pecho y sacan todos los órganos. Pulmón, las vísceras, el corazón, todo. Después le echan incienso, le echan especies para que no se pudra, no se ponga hediondo. Después lo cosen, ya, con un hilo especial, y después lo vendan. Entonces está todo vendado completamente. Ahí como sale la segunda imagen, está todo vendado. Y esas son las momias. Entonces las momias las dejan después en un sarcófago y por eso pueden durar miles de años, ¿ya? Miles de años. Y estas son las momias
que fueron encontradas ahora antiguamente, ¿ya? En las películas también salen, ¿no? También salen las momias, ¿ya? Hay una película que es La Momia. La mitad es mentira, pero tiene partes de real. ¿Han visto La Momia? Sí, calete veces. Sí, sí, que a veces es. La momia también se parece, es como para que entiendan más o menos al principio de la película cómo se hace la momificación del faraón, ¿ya? Pero solamente el faraón. Después, legado cultural, y esto es fundamental, el legado. ¿Qué nos dejaron? Al decir legado, es qué nos dejaron los egipcios a nosotros. Como la herencia. Herencia, sí. Legado pueden colocar ahí entre paréntesis, herencia cultural. Esto se lo tienen que saber. Primero, nos dejaron las pirámides. Las pirámides, como herencia cultural, son las pirámides. Ahí hay 3 pirámides que se llaman pirámides de Gizeh. Así que Gizeh. Después, la esfinge, con cuerpo de león y cabeza de hombre. Y la vamos a mostrar también. Nos dejaron la matemática, los números, el calendario, la astronomía y la escritura, que es jeroglífica, que también vamos a mostrar. Jeroglífica, pongan entre paréntesis, que se realizaba mediante símbolos, ¿ya? Con dibujos o símbolos, ¿ya? Animales, ¿ya? Plantas, vegetales, ¿ya? Ya, ¿todos escribimos el legado cultural? Sí. Ya, perfecto. El legado es lo que nos dejaron entonces los egipcios. Dejaron hartas cosas, vamos a mostrar imágenes. Tengo imágenes. Ya, pirámides. Reconozcan las pirámides. Hay 3, se llaman Keops, Kefren y Miserino. A ver, ¿para qué servían las pirámides? ¿Por qué construyeron las pirámides? ¿Por qué creen ustedes? A ver. ¿Eran las tumbas de los faraones? Exacto. Era, bien, William. Eran las tumbas de los faraones. O sea, ahí el faraón era momificado, se le colocaba un sarcófago, ya una máscara real, y estaba abajo con todas sus armas, con todas sus joyas, ¿ya? No es necesario que sepan las 3 pirámides, no, estas son las más conocidas. Entonces ellas nos dejaron las pirámides. Nos dejaron también esta esfinge quiere decir cabeza. Mira, observen que era una cabeza de hombre y era el cuerpo de un león. Esa es la esfinge, que todavía está en Egipto. La escritura, que era jeroglífica, observan ahí que es símbolos, son hartos símbolos, son dibujitos, dibujo, ahí sale como un pato, no sé, pato, una serpiente, ¿ya? Y ahí empiezan ellos a escribir. La primera cultura que empieza a escribir, que inventan la escritura. Ya, entonces, eso es lo principal de los egipcios. Podríamos hablar mucho de los egipcios, pero se nos iría el tiempo. Lo principal era eso, legado, eso tienen que saber, legado cultural. ¿Ya? Ahora, la segunda civilización es Mesopotamia. Mesopotamia, vamos a ver dónde está. Entonces escribamos Mesopotamia. Mesopotamia. ¿Has escuchado hablar de Mesopotamia? Mesopotamia. ¿Dónde se encontrará? Ahí sale el mapa, pero ¿qué parte será eso? ¿Qué continente será? Ya, le ayudo. Se encuentra en el continente de Asia. En Asia, entre 2 ríos. Se encuentra entre 2 ríos. ¿Cuáles serán esos 2 ríos que los dijimos en clases anteriores? ¿No se acuerdan? Éufrates y Tigris. Sí, sí, muy bien. Éufrates, el río Éufrates y el Tigris. Entre el río Éufrates y el Tigris. Bien. Y ahí sale como un color verde, parece. No sé, soy daltónico. Ahí salen los 2 ríos, Tigris y Éufrates. Y en torno a esos 2 ríos están las ciudades. ¿Ya? Ahí está la cultura de Mesopotamia.
Entonces, ahí tenemos otro mapa, Mesopotamia, ya. En Mesopotamia hubo varios pueblos, ya. Los principales pueblos fueron los sumerios, los acadios, babilónicos y asirios. Pero de ellos, los sumerios son los principales. Sumerios, sí. Sumerios. Porque estos son el primer pueblo de Mesopotamia, el pueblo sumerio, que también inventó la escritura. Entonces, por eso. Ya. Ciudades, nombre raro las ciudades. Sí. Fueron Ur, Uruk, Nínive y Babilonia. Pero la principal, acordémonos de la principal. Babilonia. Esa es como conocida. Babilonia como que era la ciudad principal, la ciudad más grande de Mesopotamia. De ahí sale como un templo. Al centro tenía un templo de la ciudad de Babilonia. Babilonia, sí, han escuchado de Babilonia, ¿cierto? Babilonia. Sí, Babilonia sí, porque habían unos jardines flotantes y era una ciudad como muy majestuosa. Ya, una ciudad muy bonita. Y ahora, en la sociedad, eran todas las sociedades iguales, estamental también y jerarquizada, igual que los egipcios, todo iguales. Ya solamente cambia el nombre. Por ejemplo, en los Mesopotamia no tienen faraón. ¿Qué tienen en Mesopotamia? Tienen Reyes. un rey. ¿Ya? Se elige de la misma manera, vitalicio, del padre al hijo, pero cambia el nombre. ¿Ya? Y todo lo otro igual, noble, sacerdote, y finalmente los esclavos. Todos tienen esclavos. ¿Ya? Entonces, son todas las sociedades iguales. Organización política, el rey. El rey que tiene el poder absoluto. ¿Cierto? Y se elegía por herencia, por sangre real, gobierna de forma vitalicia. No sé si le había hablado de este concepto. Concepto de vitalicio, ¿qué significa vitalicio? Que quedan para siempre. Sí, para siempre o para toda la vida. Para toda la vida ellos gobiernan. Y después el hijo, para toda la vida. Realizaban lo mismo que los egipcios. Agricultura también, comercio y ganadería. Todos hacían lo mismo. ¿Ya? ¿Todo por qué? Porque tienen el río al lado. Al ladito, entonces ahí tienen la agricultura. ¿Ya? Entonces todo exactamente igual. Van cambiando la religión, lo mismo también. La religión, ¿cómo era? Politeísta también. Cambian los nombres de los dioses. Y aquí hay dioses raros también, pues. Mira, no es necesario que lo escriban. El dios Anu, Enil, Enki, Sin, Ishtar, Shamash, ¿no? Nunca los vamos a acordar nosotros esos dioses. ¿Sí? Es que eso Por eso- nunca lo he escuchado tampoco, no era más No, como uno de los los otros. egipcios. Sí, sí, pues, Exacto. no sé, yo sé que esos son súper raros, así que no lo escriban. Era politeísta también, tenía muchos dioses. ¿Ya? Pero los egipcios son más reconocidos. Es verdad eso. Mira, uy, el dios feo ese. Dice, Marduk era un dios guerrero. ¿Y el al lado qué, con forma de qué tendrá ese mono feo? ¿Lo ven? Ese mono que tiene como Como de alas. ángel. O como así, de ángel malo, sí, po. Como un ángel malo, como un diablo, un pequeño diablillo. Era el dios de las tinieblas. Pazuzu, el dios. De las tinieblas. Sí, pero no es necesario que lo escriba. Si usted quiere, no. Eso tengo que copiarlo en el cuaderno, lo que está mostrando en pantalla. No es necesario porque los dioses después no le van a preguntar. Tiene que saber, escriba que es politeísta nomás. ¿Ya? El legado sí lo escribe. Legado. Legado de lo que nos dejaron. Nos dejaron la matemática, los números, el calendario, la astronomía, el arado, muy importante. El arado, entre paréntesis, primero era de madera y después fue de hierro.
Y obviamente el arado sirve para la agricultura. El ladrillo para construir casa, el sistema sexagesimal para contar, los templos, que los templos ellos lo llamaban sigurat, y el código de Hammurabi, coloquen ahí entre paréntesis, que fue el primer, eso Hammurabi sí, fue el primer código de leyes escrito. Vamos a escribirlo aquí. Hammurabi, importante, es un código de leyes escrito, el primero, ¿ya? Y la escritura, ellos también dejaron la escritura. La escritura tiene un nombre de cuneiforme, es el nombre de la escritura. Entonces, es fundamental que sepan el legado de los mesopotamios. Entonces, vamos a ver aquí que la escritura, eso cuneiforme porque tiene forma de cuñas, como con un martillo, ¿sí? Con un cincel, ¿ya? Y un clavito, y van haciendo como cuñas en unas tablillas de arcilla. Eso tiene el nombre cuneiforme. Las dos escrituras son importantes, las de los egipcios y las de Mesopotamia. Y ahí hay un templo, el antiguo templo de como una torre, como la torre de Babel. ¿Ya? Ahí está el código de Hammurabi, que es el primer código de leyes escrito de la historia. A ver, podríamos hablar muchas cosas, pero por tiempo voy a decir solamente que del código de Hammurabi lo que se reconoce es el ojo por ojo, diente por diente. Ya, eso sí que lo han escuchado, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, sí, Eso sí, era muy cruel. ¿Por qué? Porque casi todos los delitos le daban pena de muerte. Pena de muerte por todo. Pena de muerte por hurto. Muerte al tiro. Pena de muerte por recibir bienes robados. ¿Ya? Entonces eso era muy drástico. En esa época la justicia era la muerte. La muerte para todos. Ya. Tenemos que ver la India. La India, otra cultura, la cultura de la India. ¿Dónde queda la India? En Asia también. Está ubicada en Asia. Hay dos ríos. Eso lo habíamos dicho. A ver si se acuerdan. ¿Cuáles son los dos ríos? ¿La pueden ver? El Glandés, Ya, Ganges, Gange Sí. y Indo. el Indo, exacto. Esos son los dos ríos de la India. Entonces, eso tienen que saber. Los ríos, el continente, la India. También una civilización antigua. Entonces, Entonces, ahí están los dos ríos, el Indo y el Ganges. Ciudades, tienen unos nombres raros. No es necesario que lo escriban. Unos nombres muy raros. Por ejemplo, les voy a decir nomás. Hay una ciudad que es Arapa y hay otra ciudad que es Mohenjo-Daro. Ya, pero no se preguntan en la prueba, así que estamos listos, estamos salvados. La organización política es exactamente igual, piramidal. Lo único que cambia es que vamos a escribir la primera, que son los brahmanes. Brahmanes. Esta es la casta sacerdotal. Entonces, aquí no hay faraón, no hay reyes, hay brahmanes. Estos son los que dominan la religión. ¿Ya? Entonces, es igual, pero mucho más cerrado. Y cambian los nombres nomás, que tampoco se tienen que aprender los nombres. Si les digo que se aprendan los nombres, se van a complicar mucho. ¿Quién dominaba los brahmanes? Economía exactamente igual que todo. Agricultura también, comercio y ganadería. Todos se dedicaban a lo mismo. Religión. Igual, era politeísta. La religión, igual. Dos religiones. ¿Cuáles son las dos religiones? Anotemos el nombre solamente. Estaba la religión, el hinduismo
Ahí aparece hinduismo. Estaba el budismo. Incluso todavía se mantienen estas religiones. Por ejemplo, los hinduistas son todos estos dioses, que no sé, a lo mejor alguno de ustedes puede tener en las casas estas figuras con dioses, con muchos brazos, ya hay uno con 4 brazos, hay otro con 6, con 8, unos dioses con figuras así con cara de elefante. ¿Han visto esos dioses? Hay figuritas de los dioses, ¿sí? ¿No? Y los dioses, ellos creen en la reencarnación. Que por ejemplo se pueden reencarnar en un perro, dicen. Mueren y se reencarnan en un perro, en un gato, en un piojo, en una serpiente. En eso es lo que creen ellos. Y budismo son los monjes. Los monjes. Estos monjes, cuando se ven en las películas, cuando están en un templo. ¿Ya? Los monjes se dedican a orar, a rezar, a meditar. Entonces, hay 2 religiones, ¿ya? De los hindú y de los budistas. Ya, aportes culturales. ¿Qué nos dejaron a nosotros? Nos dejaron el ajedrez. ¿El ajedrez para qué sirve? Al principio, ¿para qué lo que era el ajedrez? ¿Para qué lo que era el ajedrez? ¿Para jugar nomás? ¿Solamente para divertirse? ¿Alguien ha Para jugado ajedrez? Caterina, dígame. ¿A usar las matemáticas? Ya, pensar. pero tiene que ver con la matemática, ¿sí? Y también es un juego estratégico. Era una estrategia de guerra. Ellos para la guerra ocupaban el ajedrez, porque los peones iban a ser los soldados, fíjate, los caballos, la caballería. Entonces de ahí nosotros heredamos el juego. Nosotros ocupamos el ajedrez para divertirnos, ¿ya? Pero ellos es estrategia. El número 0, ellos conocieron el número 0, el sistema decimal, la matemática, ¿ya? Y la arquitectura. Y mal parece, pero se entiende. Arquitectura. Ya. Legado. Y hay un palacio muy bonito, se llama el Palacio del Taj Mahal. ¿Les suena el Palacio del Taj Mahal? Es una de las 7 maravillas del mundo. Ese palacio está construido en mármol blanco, muy rico, que lo mandó a hacer un rey de la India, su esposa. Entonces, y ahora es un museo. Palacio muy, muy hermoso, muy fantástico, el Taj Mahal. Que también nos dejaron también el astrolabio, la rueda, las especies, ya nos dejaron las especies que son las pimientas, ¿ya? Entonces, eso es lo principal de la India. Por tiempo tenemos que ver a China ahora. Vamos muy rapidito, estudiantes, ¿no? Sí, igual un poco. ¿Ah? Igual un poco, ¿cierto? China. Vamos muy rápido, ¿no? Algo. Algo. China. Ya, pero yo voy explicando lo principal. China. ¿Dónde está? En Asia. Hay 2 ríos también. 2 ríos. Azul y amarillo. Exacto. Azul y amarillo. Igual que todo. O sea, azul y amarillo, igual. Ya. Se fijan que toda la cultura, lo más importante son los ríos, porque con los ríos tienen la agricultura principal. Social. Socialmente es igual, cambian los nombres nomás. Arriba, ¿quién estaba arriba de la pirámide? Vean la imagen. El emperador. El emperador. Y lo mismo, el emperador tenía todo el poder, lo mismo. También se heredaba, ¿ya? Y van cambiando los nombres. Después abajo los nobles, la burocracia, los campesinos, y finalmente
abajo los esclavos. Y abajo, ¿quién está? Siempre los esclavos. Entonces, todas las sociedades eran iguales. Todo era ¿Y como los una soldados pirámide. dónde estaban ahí? Los soldados tendrían que estar después de los campesinos, ¿ya? La burocracia, donde dice burocracia, ahí están los soldados. ¿Sí? Burocracia son los funcionarios públicos. Siempre están los esclavos, los campesinos, los soldados, sacerdotes y el rey o la nobleza. ¿Sí? Siempre es lo mismo. Van cambiando los nombres nomás. Organización política, como dijimos, está el emperador. ¿Ya? El emperador tiene un poder total. Hereda el poder, igual que todo, vitalicio. ¿Ya? Poder total y poder vitalicio. ¿Ya? Economía, igual que todas. Agricultura, comercio, ganadería. ¿Qué cultivan los chinos? Principalmente, ¿qué comen los chinos? Arroz. 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 El principal cultivo entonces es el arroz. ¿Ya? Incluso hay una marca de arroz que es el arroz los chinos. Sí, hay chinos que comen todos los días arroz. Además que China es un país muy poblado, po. ¿Cuántos millones tendrán los chinos? La población. Como 6.000. No, 6.000 son todo el mundo. 6.000 el mundo, todo el mundo. Pero ellos son 1.200 millones. Vamos a escribirlo bien. 1, 2, 3. Son 1.000. Me faltaron 0, parece. Vea. 1.200 millones de personas los chinos. Entonces, para comer, ellos ¿qué utilizan? El arroz. Religión de los chinos. Hay 3 religiones también, un poquito raras. Bueno, en realidad bastante raras. El confucianismo, el taoísmo y el budismo. Entonces, la religión, vamos a escribir que también era politeísta. ¿Ya? Mira, ¿han visto el símbolo del yin y el yang? Sí. Blanco y negro. ¿Sí? Ellos crearon el símbolo. Es decir, que todas las cosas tienen un lado bueno y un lado malo. Hay que ver según el cristal con que se mire. ¿Ya? ¿Y eso a cuál? Que es la que sigue el Yin y el Yang, ¿cuál de esos tres? Sí. El taoísmo. Taoísmo es el que sigue el yin y el yang. Y eso, mira, esos monjes son del budismo. Los monjes budistas. ¿Y ¿Ya? el confucianismo de qué trata Confucianismo más o menos? era un filósofo de la antigua China, y ellos creían, por ejemplo, en la meditación, creían en no cometer pecado, creían en vivir una vida sana, en la espiritualidad, en eso más o menos lo que creían, el confucianismo. Pero la principal yo diría que el taoísmo y el budismo. Ya, los aportes fundamental. Fundamental que se aprendan los aportes de los chinos. Vamos viendo. Esto sí lo escribimos. Brújula. ¿Para qué sirve la brújula? Para Para orientar. ubicarlo, Orientarse para la navegación. Ya. Brújula, navegación. Orientación. Ya. El compás. ¿Para qué sirve el compás? Para medir los puntos estratégicos. Los puntos estratégicos, las matemáticas, ya, para las matemáticas. Ya, prender la luz. El papel, obviamente para escribir. La tinta china, también es muy famosa la tinta china. La tinta china. La pólvora, para la guerra. Para las armas. Sí, para las armas. La porcelana, eso es para fabricar vasijas o instrumentos. La seda, que también es una tela muy cara, una tela preciosa, de gran valor. Los templos no los creamos. Pintura no, tampoco. La acupuntura también. ¿Para qué la acupuntura? ¿Alguien ha ido a acupuntura? Yo no he ido, pero me gustaría cuando le ponen ahí agujas. Esa es la acupuntura. Una Para forma los nervios. sí, una forma de sanación mediante agujas.
sería entretenido ir a una sesión de acupuntura. Ya, otras cosas que nos dejaron. Pólvora, dijimos. El trompo. Segundo, un trompo. Pero aquí lo llamaban de otra manera, pero un trompo. El dominó. ¿Han jugado al dominó? Sí. Sí, eso Sí. bueno. Es bueno el dominó. Ellos también crearon el dominó. Ahí yo les hablaba a los chiquillos. Del chancho 6. Ese es el más conocido. El chancho. En los cometas. Cometas también para divertirse. Porcelana lo dijimos, el papel lo dijimos. Ya. Los chinos igual le inventaron hartas cosas, ¿eh? Las pagodas, que son los palacios o templos. Templos chinos tienen un nombre raro que se llama pagodas. Y lo principal de los chinos sería sería la muralla china. Esto tienen que reconocer. La muralla. ¿Cuántos kilómetros tenía la muralla? Harto, po. Harto. Estaba investigando yo, tiene más de 20.000. 20.000 kilómetros. Es casi toda la frontera de China. Y teniendo en comparación una idea nomás. Si tomamos Chile, tendría que ser la muralla desde Arica hasta Punta Arenas, una cosa así. Todo eso recorría la muralla china. ¿Y por qué construyeron la muralla los chinos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por protección? Sí, para defensa, sí. Defensa del territorio, sí. Para defenderse, porque ahí habían unos pueblos bárbaros, pueblos mongoles, contra los mongoles, porque los mongoles habían atacado varias veces a los chinos, entonces por eso los emperadores mandaron construir las pirámides. Las pirámides se construyeron antes de Cristo, es como 1000 años antes de Cristo más o menos. También la pirámide es una de las 7 maravillas del mundo. Una de las 7 maravillas del mundo actual. Igual, o sea, la pirámide y la muralla. ¿Y sabían ustedes que es la única construcción humana que se puede ver desde la luna? ¿Eh? Se puede ver desde la luna. Desde la luna. Y ahora la gente puede ir a la pirámide y a la muralla también. Puede ir, recorrer la muralla china. ¿Ya? Esto fue hecha, obviamente, millones de años. Pero dicen que las pirámides uno las puede visitar, pero no Sí. no se pueden subir a ellas, porque hay gente Sí, que no. antiguamente que Sí. subían. Sí, no, se pueden visitar ahora como son un museo, sí, pero se pueden visitar por fuera nomás, por fuera hacer el recorrido. No está permitido subirse a las pirámides. No. Ya, vamos, entonces lo principal son todas las culturas.